Bueno, damos gracias a Dios que esta mañana podemos estar juntos. Una vez más, podemos adorar el nombre del Señor, podemos reconocer su nombre porque Él es bueno, porque Él es precioso. Y esta mañana estamos agradecidos, muy agradecidos con Dios. Hay varios motivos por los que esta mañana estamos muy agradecidos con el Señor. Yo voy a dejar mi oración para algún momento del sermón y voy a orar. Quiero orar 2 ocasiones mientras estoy predicando. Eso suena raro, pero lo vamos a hacer así por lo que quiero predicar. Pero esta mañana quisiera, agradecer a Dios, número 1, a que mi esposo y yo pudimos ir y venir con bien a Monterrey. Estuvimos en esta conferencia con cerca de 7,000 creyentes, más o menos 6,800, 6,900 hermanos de toda América Latina. Y cada vez que estamos en una reunión de ese tipo, donde ves de todos sabores, de todos colores, de todos acentos, y juntos estamos adorando al Señor, esa es una introducción o ese es un preámbulo a lo que será nuestra llegada al cielo. ¿Te imaginas eso? Un día vamos a llegar al cielo y no nada más va a haber mexicanos ahí. Va a haber de todos colores, idiomas, alturas, sazones, y juntos vamos a estar adorando al Señor. Eso es lo que el Evangelio es. La realidad del Evangelio es un Dios salvando a este mundo perdido, alcanzándolo con su gracia, alcanzándolo con su misericordia. Y bueno, fuimos muy bendecidos de poder estar aquí. Y también voy a dejar 2 historias para mi sermón. Así que vamos directo al texto. Abra su Biblia a Romanos 1, capítulo 8. Vamos a tomar una sección de Romanos 1, una vez que hemos introducido el capítulo 1 y que hemos visto que este libro tiene como centro el Evangelio. Después este libro tiene como un tema principal la justificación y hemos estado hablando de cómo la justificación se ve en Romanos. Tercero, mostré los primeros versos del capítulo 7 para ver cómo Pablo está abriéndonos su corazón y dándonos algunas características de lo que Él es en Cristo. Esta es una sección que va del verso 8 al verso 15. Hoy solamente quiero ir del verso 8 al 12. Y la pregunta que yo quisiera que examinásemos esta mañana es: ¿cómo estás sirviendo al Evangelio? Y lo que vamos a ver aquí es a un Pablo que nos está diciendo cómo es que él está sirviendo al Evangelio en su era, en su momento. Este es el momento de Pablo. Esta es la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, una iglesia que él no fundó, una iglesia en la que nunca ha predicado, una iglesia a la que le está escribiendo una carta para explicar el Evangelio y para decirles que quiere llegar a donde están ellos, pero revela realmente su propósito y les dice: yo quiero llegar a ustedes a Roma porque realmente mi interés es ir a España a predicar el Evangelio. Entonces quiero llegar con ustedes, quiero pasar un tiempo con ustedes explicando el Evangelio y quiero que ustedes puedan ser testigos de cómo parto de Roma a España para compartir el Evangelio. De hecho, esta carta es una carta larga, 16 capítulos, por lo que su introducción es larga. Esta no es una carta corta que tiene 3 o 4 versos de introducción. Esta es una carta de 16 capítulos. Su introducción realmente está del capítulo 1, verso 1 al 17. Él se toma 17 versículos para introducir la carta. 17 versículos pudiera ser el capítulo de otra carta. Pudiera ser un capítulo para Timoteo, un capítulo para Tito, un capítulo de Colosenses o de Filipenses. Pero para Romanos, tan solo estos 17 versículos son la introducción. No hemos llegado a la tesis de Romanos. La tesis está en el verso 16 y 17, cuando el apóstol está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. No estamos allí, pero todo lo que Pablo está diciendo sirve de un preámbulo o de una introducción
para poder llegar a esa declaración de no me avergüenzo de el evangelio. Entonces, lo que Pablo está haciendo en estos 15 versos es ser muy diplomático. Y la razón por la que él está siendo muy diplomático es porque el estilo de escribir de los romanos era un estilo muy diplomático. Entonces, tomando esa idea, Pablo está usando estos primeros versos para ser muy diplomático. Antes de llegar al verso 8, observen en el verso 5, y nuevamente voy a regresar al verso 5. Verso 5, Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué quiere el autor lograr mientras escribe a los romanos? Realmente él quiere lograr que la gente que no conoce al Señor pueda responder en fe al mensaje de las Escrituras. Bueno, llamamos a eso evangelismo, ¿cierto? Que los que no conocen al Señor puedan venir a Él, eso es evangelismo. ¿Qué tenemos para un pecador o qué damos a un pecador para que pueda creer en el Señor? El evangelio. Pero una vez que ese pecador llega a la fe o llega a la salvación, ¿qué tenemos para él para que siga creciendo y abundando en las bendiciones de Dios? Tenemos lo mismo, tenemos el evangelio. Este evangelio que es poder de Dios para la salvación, esta palabra que nosotros abrimos semana a semana, esta es la palabra que salva al pecador y que santifica a los creyentes. No tenemos nada más. Este es el método de Dios, ese es el regalo de Dios para nuestras vidas. Así que Pablo está dando un rumbo firme y claro en el verso 5. La obediencia a la fe y todo esto para la gloria de Dios. Cuando piensas en eso y piensas en el evangelio, nos damos cuenta que el estado presente del cristianismo es lamentable. Lo que algunos llamamos evangelio el día de hoy, en muchos casos, en muchas situaciones lamentables, el nombre de Dios no está siendo glorificado. En muchos casos, tristemente, el nombre de Dios está siendo vituperado. Y lo único que eso nos recuerda no es algo nuevo. A veces la gente se sorprende y dice, tenemos tremendos problemas en nuestros días, la iglesia no está en el estándar de Dios, el evangelio no está haciendo lo que fue diseñado para hacer. Eso es una mentira. Ya en días del apóstol Pablo, el evangelio estaba en ataque. Ya en días de Jesús, el evangelio estaba en ataque. Ya en días de los profetas del Antiguo Testamento, el evangelio estaba en ataque. Es más, me voy a atrever a declararlo de esa manera. El evangelio siempre ha estado bajo ataque. No es un problema de nuestros días. A veces escuchamos a predicadores que muy sorprendidos hacen declaraciones y dicen, hoy está peor que nunca. Bueno, si tú lees la Biblia con discernimiento, te darás cuenta que eso no es así. En el mismo Edén, en el mismo lugar glorioso de la creación de Dios, en ese mismo lugar donde Dios cada día de la creación ha dicho, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, y llega finalmente el día donde crea al hombre y dice, esto es bueno en gran manera. En ese mismo lugar la palabra de Dios está bajo ataque. ¿Te has dado cuenta de la serpiente hablando? ¿Con qué Dios os ha dicho? Hermanos, eso es el Edén. Ni siquiera hemos salido del capítulo 3 de las Escrituras cuando la palabra de Dios ya está bajo ataque. Entonces tenemos que ciertamente crecer en discernimiento y no ser de esos que están en un caos porque todo está muy mal hoy. No, sí, las cosas no están en el lugar donde deberían de hacer, pero el evangelio sigue siendo glorioso. Pero la palabra de Dios sigue siendo gloriosa para transformar el corazón del que Dios quiera transformar. Entonces, ¿cómo usamos el término evangelio? Bueno, hay 3 formas como el Nuevo Testamento utiliza el término evangelio. Número 1, llamamos evangelios a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su Biblia, por ahí va a encontrar que usted tiene este registro. El evangelio según San Mateo,
según San Marcos, según San Juan. Esa sería la primera forma como muchos de nosotros pensamos en el Evangelio. La segunda forma como muchos de nosotros pensamos en el Evangelio es la expresión de Jesús y de Juan el Bautista cuando ellos dijeron: arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, pasamos de un mero entendimiento de los 4 evangelios a reconocer que el evangelio incluye un llamado al arrepentimiento. Tercero, el evangelio, unas décadas más tarde, ya en día de los apóstoles, tiene un sentido integrador de la obra de Cristo en el pecador. Es decir, lo que Cristo alcanza para una persona al haber muerto, al haber resucitado, al haber ascendido al cielo, al haber logrado la victoria final sobre el pecado, sobre este mundo, sobre Satanás. Entonces lo voy a definir de esta manera. El evangelio es el anuncio de quién es Jesús y lo que él logró en la cruz. ¿A qué deberíamos llamar evangelio? A una proclamación, a un anuncio, a una buena noticia, a un buen reporte de algo. ¿Cuál es ese buen reporte? El Señor murió por nosotros en la cruz y él alcanzó una victoria definitiva en el Calvario. ¿Se acuerdan de la expresión de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Calvario? Consumado es. ¿Te has puesto a pensar en esa sola expresión? Consumado es. Es decir, el plan de Dios fue finiquitado. De aquí en adelante, quien va a ser salvo solo por la obra de Cristo. No porque haga algo, no porque agregue algo, no porque él sea moral, no porque él sea muy ético, sino va a venir al evangelio por la sola obra de Cristo. Entonces llegamos al verso 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que seamos confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Vean estos pasajes cortos pero poderosos en contenido. Porque lo que Pablo está haciendo para nosotros, sabemos que este es un libro doctrinal, cargado de teología, cargado de instrucción, cargado de explicaciones acerca de lo que es el evangelio. Pero Romanos, antes de presentarnos al gran teólogo, nos presenta el corazón de un pastor. Antes de que Pablo despliegue su teología, antes de que Pablo despliegue su doctrina, antes de que Pablo parezca ser una biblioteca con patas, como decimos cuando hablamos de un intelectual. He escuchado ese calificativo varias veces para una misma persona y algunos dicen, esta es una biblioteca con patas. Algunos dicen, si ese libro está en el mercado, este hombre ya lo leyó. Bueno, antes de que Pablo sea para nosotros una biblioteca abierta, Pablo abre su corazón de pastor. Antes de darnos su teología, Pablo nos habla de su pasión por el evangelio. Antes de darnos su teología, Pablo nos habla de su corazón pastoral. Hermanos, lees estos pasajes y te das cuenta de algo. Este es un hombre que ha dedicado 25 años de su vida a predicar el evangelio. Él respira evangelio, aspira evangelio, transpira evangelio, comunica el evangelio, aun cuando está en una introducción de una carta. Su corazón está desbordado por el evangelio. Lo vuelvo a decir, el corazón de Pablo está desbordado por el evangelio.
Entonces, esta es una pregunta para ti. No tienes que contestármela, no se la tienes que contestar al que está a un lado tuyo. Esta es una pregunta que sirve para examinar nuestro corazón esta mañana. ¿Está tu corazón desbordado por el Evangelio? ¿Realmente tu corazón se desborda por el Evangelio? Entonces eso nos va a ayudar a poder contestar la pregunta, ¿cómo cada uno de nosotros podemos servir al Evangelio? Pablo como pastor, y vuelvo a recordar, esta no es la iglesia que Pablo fundó. Esta no es Galacia, que Pablo había estado ahí plantando iglesias. Esta no es Corinto, donde Pablo estuvo 18 meses plantando una iglesia. Esto no es Éfeso, donde Pablo estuvo por 3 años plantando la iglesia. Esto no es Tesalónica, donde los eruditos no se ponen de acuerdo si Pablo solo pasó un fin de semana o 3 domingos plantando la iglesia de Tesalónica. Esto es Roma. Y Pablo no ha fundado la iglesia de Roma. Sin embargo, está actuando aquí como un pastor, está amando a los santos de Roma y quiere que los santos en Roma crezcan en el Evangelio. Pero también vemos el corazón de un misionero que ama a los perdidos y quiere que los perdidos conozcan el Evangelio para que vengan a vida eterna. Entonces vean cómo este es el corazón de un pastor. Hace unos domingos atrás, más o menos, creo que como unos 6 o 7 domingos, cuando yo estaba introduciéndome en mi vida de lectura, más o menos a los 14, 15 años, leí mucho a un pastor llamado Chuck Swindoll. Y en algún momento de mi vida lo dejé de leer, de vez en cuando lo leo, pero en algún momento dejé de leerlo y le perdí la huella muchos años. Pero hace algunos 6, 7 domingos, Chuck Swindoll dio el aviso a su congregación de que se retiraba del ministerio. Bueno, esta fue su explicación. Recién cumplía 90 años, seguía predicando todos los domingos fielmente en su congregación, 2 veces por domingo. Entonces él dio este anuncio a su congregación y dijo, hermanos, me tengo que retirar, no por pecado, no porque quisiera retirarme del ministerio, sino porque cuando uno cumple 90 años, se da cuenta de que la vida está próxima a irse. Y todavía tengo un par de libros que escribir. Y si yo sigo pastoreando, entonces esos libros nunca van a llegar a quienes quiero que lleguen. Entonces sigan orando por mí, me voy al retiro porque me voy a dedicar exclusivamente a escribir. Y dio la cantidad de libros. Así que este es un hombre que ha servido al Señor por más de 60 años ininterrumpidamente predicando y está diciéndole a su congregación, las fuerzas ya no me dan para seguir siendo su pastor y a la vez para seguir escribiendo. Entonces alguien definió el ministerio de Chuck Swindoll de la siguiente manera y me encantó la forma como esta persona definió el ministerio de Chuck Swindoll. Este es un pastor que amó tanto a su iglesia y a la vez fue un evangelista sin descanso. Cuando yo leí este pasaje de Pablo varias veces durante la semana para predicarlo, me di cuenta que ese hombre tuvo que haberse inspirado en Pablo para decir eso de Chuck Swindoll. Pablo es un pastor y a la vez Pablo es un misionero. Pablo es un hombre que está entendiendo que la palabra de Dios salva al pecador y santifica al creyente. Entonces, ¿cómo puede servir al Evangelio? Número 1, Pablo nos muestra en este pasaje que podemos servir al Evangelio siendo agradecido o seamos agradecidos por lo que el Evangelio hace. Como tú y yo, como ovejas del gran pastor, podemos servir al Evangelio. Primero, siendo agradecidos por lo que el Evangelio hace. Dice el verso 1, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Observen esa expresión, en primer lugar. En primer lugar, allí no es una lista, porque si fuera una lista, entonces nosotros usamos
más o menos los números ordinarios y dijéramos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pablo no está usando un término segundo en ningún momento del capítulo. Entonces, lo que ese término en primer lugar comunica realmente es su prioridad. ¿Qué era prioritario para Pablo al escribir a los romanos? Lo primero que vino a la mente de Pablo cuando está escribiendo a los romanos es agradecimiento a Dios por sus lectores. ¿Lo ven? Antes de predicarles el evangelio, Pablo está diciendo, estoy agradecido a mi Dios por lo que Él ha hecho entre ustedes. Eso era una costumbre en las cartas de Pablo, con excepción de Gálatas, donde no hay un agradecimiento por la iglesia. En el resto de sus cartas, Pablo da gracias a Dios por la iglesia a la que está escribiendo. Específicamente en ese lugar da gracias a Dios por la fe de los romanos. Entonces, esto era importante para Pablo. No hay una lista, no hay algo sucesivo pasando, pero para él era importante dar gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo entre los romanos. Ojo. Por eso cuando tienes el contexto de una carta, cuando tienes el contexto de lo que está pasando, puedes reconocer esto. Pablo no está diciendo, Señor, te doy gracias por el fruto de mi predicación. ¿Por qué no lo puede decir? Porque no ha predicado en Roma. ¿Te das cuenta? Él no puede decir tampoco, Señor, te doy gracias porque planté la iglesia de Roma y ahora esta iglesia está siendo conocida por todo el mundo. Ni siquiera ha llegado a Roma. Tampoco puede decir, Señor, te doy gracias por los pastores de Roma que me tocó ordenarlos al ministerio. No los ordenó. ¿A quién le está dando gracias? A Dios. Señor, te doy gracias por la obra de la fe entre los romanos. Observen su enfoque, ofrece su acción de gracias por medio de Jesucristo. ¿A quién anuncia el mensaje del Evangelio? A Jesucristo. ¿De quién depende el mensaje del Evangelio? De Jesucristo. ¿Por qué los pecadores son salvos? Porque Jesucristo murió en el Calvario. ¿Por qué los pecadores llegamos a tener esperanza de la vida eterna? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por la obra que Él está haciendo entre ustedes, vemos cómo Pablo ora a Dios. Ahora, detente allí, porque Pablo es muy enfático en decir, doy gracias a mi Dios. Mi Dios. En nuestro idioma, mi Dios sería hacer uso de un pronombre posesivo, mi Dios. No es un Dios. Cuando alguien no está seguro de la paternidad de Dios, más o menos va a decir cosas como, pues, pídele a Diosito que te ayude. ¿Diosito? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Diosito? No. Los que hemos sido bendecidos por lo que Juan 1:12 nos dice, y a los que creyeron en su nombre les dio la autoridad de ser hechos, de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, cuando alguien puede pararse delante de Dios y decir, oh mi Dios, eres grande, ese pronombre posesivo, al igual que Pablo lo usó cuando tú y yo lo usamos, no comunica otra cosa más que lo que sigue. El Dios glorioso, perfecto, santo, justo de las Escrituras quiso salvarme. Es mío no porque yo lo compré, es mío no porque yo lo adquirí, es mío no porque yo lo elegí, todo lo contrario. Es mío porque Él quiso que yo fuera suyo. Entonces dice Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Observemos que el cristianismo usa pronombres posesivos continuamente. Mi Dios. Más tarde en este mismo evangelio, casi hacia el final, Pablo está diciendo, mi evangelio. Pero no es porque el evangelio es de manufactura paulina. No es porque el evangelio él lo hizo o él lo escribió.
sino porque este evangelio que él recibió ha sido abrazado por Pablo. Cuando nosotros decimos nuestro evangelio o mi evangelio, no es porque tú pusiste o agregaste algo, sino porque tú realmente has abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también nos recuerda, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos acceso a Dios y somos llamados a estar ante su trono, de donde obtenemos misericordia y gracia oportuna para nosotros, pero debemos siempre estar agradecidos. Mira, ser agradecido es prioritario y presente para los que hemos sido bendecidos por el Evangelio. ¿Cuándo yo debería ser agradecido por lo que el Evangelio ha hecho en mi vida? Siempre. 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 Cuando tú ves a una persona venir a Cristo por su obra de gracia, tú deberías recordar el momento en el que fuiste salvo y decir gracias, Señor. Cuando tú vas a un momento de bautismo, si vemos a alguien siendo bautizado, tú deberías de dar gracias por él, pero también deberías dar gracias por el día en el que tú tuviste este compromiso en el Señor. Cuando venimos a la cena del Señor y tomamos el pan y tomamos el jugo de la uva, tú deberías decir gracias, Señor. No soy digno de venir a ti, pero aquí estoy, solo por gracia. Ser agradecidos por lo que el Evangelio hace es una acción presente, es una acción continua. Nuestro servicio al Señor debe iniciar con gratitud y a lo largo de la vida debe ser sostenido de esa misma manera, con gratitud, con gratitud. Y luego Pablo utiliza algo hiperbólico cuando él dice que la fe de los romanos ha sido conocida por todo el mundo. Cuando tú lees estas frases en la Biblia, pareciera ser que eso incluiría América Latina, la ventana 1040, África, pero no es así. Recordemos que Pablo está escribiendo para una audiencia original. Para los romanos todo el mundo significaba todo el Mediterráneo, solamente, nada más. Entonces Pablo está usando una exageración, una hipérbole para lograr un efecto en la vida de sus oyentes. La fe de ellos realmente estaba siendo conocida en toda la zona del Mediterráneo, y esta era la forma en la que Pablo está diciendo, quiero dar gracias a Dios porque por donde yo ando, por donde yo he estado transitando para compartir el Evangelio, se habla de la fe de los romanos. En el primer siglo, todo el mundo se refiere al mundo conocido. Entonces debemos tener cuidado cuando leemos en el Nuevo Testamento la expresión todo el mundo, porque eso habla simplemente del mundo conocido en el día en el que eso se está escribiendo. Así que Pablo ha escuchado de la fe de los romanos y está agradecido por ello. ¿Qué es esa fe de la que él está agradecido? Bueno, la palabra pistis para fe se refiere allí a una confianza en la persona de Jesucristo. ¿De qué Pablo está agradecido? De que los romanos han puesto su confianza en Jesucristo. ¿Estás agradecido de haber puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Estás agradecido cuando otras personas ponen su confianza en Jesucristo? Es decir, cuando llegas a entender que solo Cristo perdona nuestros pecados, que solo Cristo nos otorga vida eterna. Bueno, el pastor MacArthur señala de este verso, un corazón agradecido por aquellos a quienes uno ministra es esencial para un verdadero servicio espiritual. El cristiano que está tratando de servir al pueblo de Dios, por muy necesitado que esté, sin gratitud en su corazón por lo que el Señor ha hecho por ellos, encontrará que su servicio carece de alegría. Entonces, ¿qué hace un pastor con la grey? Da gracias a Dios por la obra de Dios en sus vidas. ¿Qué hace una oveja cuando comparte el evangelio con otra?
con otra persona y esa persona viene a los pies de Cristo. Da gracias a Dios porque Cristo quiso salvar a esta persona. ¿Qué haces cuando has invitado repetitivamente a una persona a venir a escuchar del Señor y a la larga distancia de 10, 15 años, finalmente esa persona viene a Cristo? No te enojas, como lo hemos dicho muchas veces, no te enojas porque fue otra persona la que le compartió en una central camionera o en un aeropuerto y allí quiso creer. No te enojas porque no quiso creer contigo por 10 años de predicación. Da gracias a Dios por la obra de Cristo en su vida. Entonces, ¿qué quiere agradecer Pablo? Vean, Pablo tiene 4 maneras de agradecer. Está agradecido por los romanos, está agradecido por la fe de los romanos. Pregúntate cuando digo que está agradecido por la fe de los romanos, ¿quién les dio esa fe? ¿Quién les dio esta fe a los romanos? ¿Pablo? No, ¿quién se las dio? Dios. La fe es un don, la fe es un regalo de Dios. Pablo está agradecido porque esta fe es visible, es decir, se puede ver. Y finalmente Pablo está agradecido porque en Roma sigue habiendo personas que están creyendo y que están llevando fruto. Entonces Pablo da gracias a su Dios, que es tu Dios, y da gracias por los romanos, por la fe de los romanos, porque esta fe es visible y porque ahí en Roma hay personas que siguen creyendo y siguen llevando fruto. Ese es el tipo de oración que nos recuerda que somos creyentes por las obras de Dios. Por lo tanto, no hay nada de lo que tú y yo podamos gloriarnos. Pero siempre que vemos que algo espiritual o que un fruto espiritual está pasando en la gente a la que podemos servir, es para la gloria de Dios. Ayer estuve en un desayuno con el ministerio de Gedeones. Ellos habían estado sirviendo por algunos días aquí en la ciudad y me tocó escuchar a un hermano del estado de Chiapas. Y me llamó la atención que mientras él estaba repetidamente hablando en este desayuno, él estaba diciendo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, para el prestigio de Dios. Bueno, palabras más, palabras menos. Y entonces después, finalmente, nos encontramos platicando en una conversación. Y esto es muy chistoso, cuando 2 personas que están sirviendo al Señor están resbalando continuamente con la misma expresión, por gracia de Dios, para la gloria de Dios, para el prestigio de Dios. Entonces Javier, que estaba ahí siendo testigo de esto, parecía ser que eso era una repetición. Él daba una frase que alababa a Dios, yo contestaba esta frase diciendo, para la gloria de Dios. Hermanos, no hay presunción cuando tú tienes a 2 siervos del Altísimo. Porque esos siervos del Altísimo saben que lo que ellos están haciendo no se trata de uno, se trata del prestigio y de la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, estoy orando a mi Dios por medio de Jesucristo para exaltar el nombre de Cristo. Entonces yo voy a dar gracias a Dios. Por eso dije que iba a orar en 2 momentos. Y yo quisiera dar gracias a Dios porque esta semana, mientras estábamos nosotros orando por el ministerio de Gedeones en la ciudad, ellos pudieron distribuir 28,000 nuevos testamentos. Un equipo de hermanos de otras ciudades y nuestros hermanos locales, entre jueves y viernes, entregaron 28,000 copias del Nuevo Testamento en escuelas, hospitales y otros lugares donde ellos sirvieron. Y yo voy a dar gracias a Dios por eso. Y voy a dar gracias a Dios también porque finalmente hemos colocado 700 Biblias en la prisión, y usted sabe que por algunas semanas hemos estado queriendo introducir este material a la cárcel y nos habían cerrado la puerta. Entonces yo voy a dar gracias y así es la manera visible como voy a mostrarles lo que Pablo hizo. Señor, te alabamos esta mañana. Este pasaje nos muestra que no solamente debemos pedir a ti. Este pasaje nos muestra que tenemos que ser agradecidos para contigo. Por eso yo pido esta mañana en mi oración, en esta forma de oración, venimos juntos a ti como iglesia, a mi Dios, al Dios de mis hermanos que están aquí. Y queremos decirte gracias porque podemos ser testigos de que tu palabra ha corrido en nuestra ciudad durante esta semana. Gracias por estos hermanos nuestros que han venido de otras ciudades, que han dejado sus negocios, sus casas, sus iglesias locales,
para venir y servir entre nosotros y poder distribuir a lo largo de estos días cerca de 28,000 copias del Nuevo Testamento. Te damos gracias porque finalmente el día viernes, Pastor Filiberto, Pastor Ignacio, Iván, Pastor Camacho pudieron estar en la prisión varonil nuevamente y entregar cerca de 400 Biblias para sumar ya 700 que han sido distribuidas en ese lugar. Queremos darte gracias por esto. Queremos darte gracias porque sabemos que tu obra tiene como fundamento tu palabra, y si vamos a ver un verdadero despertar de Dios en nuestra ciudad, no es porque hagamos algo espectacular, sino se trata de tu palabra. Así que yo te doy gracias porque tu palabra ha sido sembrada esta semana y pedimos que tu palabra lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Estás agradecido por lo que Dios está haciendo continuamente con su evangelio? Pues si no estás agradecido, te animo a que estés agradecido. Dios no está tranquilo, Dios no está inerte, Dios sigue haciendo algo. El problema es que nosotros muchas veces no somos sensibles a ello. Número 2, la segunda manera como Pablo modela esto es que servimos al predicar el evangelio. No solamente sirves agradeciendo a Dios. Segundo, servimos al predicar el evangelio. Verso 9a. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Entonces, nuevamente voy a decirlo. El evangelio no se trata de nosotros, sino de Jesús. El evangelio no se trata de ti y de mí. El evangelio se trata de Jesús. Diga a su vecino, el evangelio es Jesús. Eso sirve para afirmar una verdad, para concentrarnos en una verdad y también para que el que está dormido se despierte. Ese Jesús del que estamos hablando está observándote a ti y a mí ahora mismo. Y él no pudiera creer que tú puedes ser un buen testigo y un buen proclamador del evangelio si cuando el evangelio se te está predicando crees que es buen tiempo para abrazar a Morfeo. No, es un buen tiempo para abrazar lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Pablo utiliza la palabra aquí para predicar el evangelio o para la predicación del evangelio, utiliza una palabra griega, latreu, que se utiliza siempre para hablar del servicio que los sacerdotes prestaban en el templo. Cuando le está hablando que va a predicar el evangelio con todo su espíritu, con todo su corazón, es como si Pablo estuviera diciendo, voy a servir en el templo a mi Dios, pero de hecho lo voy a hacer predicando el evangelio. La palabra servir tiene la connotación entonces de adoración. Cuando la Biblia habla de un siervo, habla de una persona que es un adorador con lo que hace. Cuando la Biblia habla de este servicio en la predicación de la palabra, habla de esa exaltación natural que surge de ti, genuina que surge de ti. Bueno, yo escuchaba una oración en los últimos días y yo hice esa oración en la mañana mientras venía en estos 4 minutos que yo hago de mi casa a la iglesia para venir aquí, y mi esposa escuchó esa oración hace unos días. Yo hice esa oración esta mañana y yo esperaba que cuando yo dijera amén, ella me dijera algo así como, ¿por qué estás copiando eso? Pero gracias a Dios no lo dijo. Pero la oración es esto: Señor, yo pido que el mensaje que hoy voy a predicar sea mucho mejor que mis notas. Yo pido que mientras yo estoy predicando, lo que yo tengo que decir a tu pueblo sea mucho más glorioso y mucho de mayor bendición que lo que mi mente ha podido trazar acerca de este pasaje. Otra manera de decir esto es lo siguiente: yo voy a adorar a Dios en 2 momentos mientras voy a este servicio. Voy a adorar a Dios mientras canto con mis hermanos,
mientras expresamos gratitud a ti a través de nuestra adoración. Pero de hecho, yo estoy esperando el punto para subir al púlpito y que mis hermanos me vean adorar a Dios mientras predico. ¿Puedes entender eso? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que su predicación del evangelio es como su adoración. Es como su adoración. Esa es la misma raíz. Habla de un acto espiritual de adoración. Ese es el deber de un ministro adorando al Señor. Entonces, ese servicio en espíritu explica cómo el Espíritu de Dios ha venido a morar en la vida de Pablo y después Pablo puede retornarse en un servicio pleno a él. Entonces, hermanos, nuestra predicación, sea detrás de un púlpito, como es el caso mío esta mañana, o el caso de cualquier hermano en esa congregación que puede predicar o enseñar la palabra de Dios en algún momento, debe de ser un acto de adoración. Pero eso no dista de nuestra realidad diaria. El día de mañana, cuando tú retornes a tu trabajo, de hecho, deberías trabajar como un acto de adoración. Los que son médicos y van a ver pacientes mañana, deberían decir, aquí está, este es mi momento de adorar al Señor. Tengo 20 pacientes por delante, a todos les voy a regalar la misma sonrisa, a todos les voy a servir como si lo hiciera para el Señor. Los que van a ir a las escuelas y van a dar clases, los que van a ir a una oficina y van a sentarse detrás de una computadora y vas a tener contacto con gente, tú deberías decir, aquí está, este es mi acto de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos debería ser un acto para glorificar el nombre del Señor. Yo ahora estoy adorando al Señor mientras estoy detrás de este púlpito. Pero eso no es diferente a ti el día de mañana cuando vas a lo que habitualmente haces en el día a día, porque todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. Entonces nuestro espíritu debe estar en consonancia o en sintonía con el Espíritu Santo para servir adecuadamente y con su poder. Debemos servir a Dios en espíritu. Y eso te habla de la sintonía en la que mi espíritu está con el Espíritu Santo para servir a Dios y para servir con el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo se ve a sí mismo como un proclamador de principio a fin. La idea de proclamar allí el evangelio es declarar en voz alta. Declarar en voz alta. Su predicación es enérgica, su predicación es autoritaria, no porque él es un hombre autoritario o no porque él es enérgico, sino porque la palabra de Dios es autoritaria. ¿Se han dado cuenta de eso? No vas a encontrar a la palabra de Dios diciéndote si quieres hacerlo está bien y si no lo quieres hacer no lo hagas. No, para eso tenemos los no y los sí de las escrituras, ¿no? No lo hagas, haz esto. Y cuando se presentan de forma autoritaria. Yo recuerdo hace unos años, llegamos al panteón a enterrar a una persona de aquí de la congregación, a un hermano de aquí, que había creído y había puesto su fe en el Señor poco antes de morir. Y cuando llegamos al panteón, nos damos cuenta que lo íbamos a enterrar y enseguida estaban enterrando a otra señora por la que también nos había tocado orar días atrás. No era miembro de la congregación, pero el entierro estaba simultáneo. Entonces yo iba a predicar en el funeral del miembro de esta iglesia que estábamos enterrando. Entonces yo comienzo a predicar, y esto es chistoso, regularmente tú tienes una audiencia cautiva en ese lugar, pero cuando yo comienzo a predicar me doy cuenta que los que están acá comienzan a voltear. Ahí no había un sacerdote, ahí no había un laico, no había nadie que predicara. Entonces los que estaban en el otro funeral comienzan medio a acomodarse. Entonces yo estoy con mi Biblia en mano y comienzo a hacer esto. Y de repente dejo a los 60, 80 que estaban acá
y llego a un punto medio y tengo una congregación posiblemente de 180 o 200 personas. Y comienzo a predicar de la misma manera que estaba predicando acá. Esa es la autoridad de la palabra. Esa no es la agenda del hombre, esa no es la autoridad que un hombre puede tener. Entonces, tú predicas, tú nunca sabes los efectos que la palabra de Dios va a tener. Entonces, Pablo está diciendo, predico desde mi corazón, desde mi espíritu, y predico la palabra de Dios que es enérgica y que es autoritaria. Observen que Pablo todavía no les dice a los romanos lo que es el evangelio, pero él quiere asegurarse de algo. Él quiere asegurarse que los romanos sepan la profundidad y la pasión que él tiene por ese evangelio. Observen el uso de la misma palabra en dos pasajes de Hechos. Hechos 3:24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Cómo era el mensaje de los profetas? ¿Cómo era el mensaje de ellos? Era un mensaje enérgico. Anunciaron. No, ellos no se acercaban diciendo, aquí les traemos el mensaje de moda. Aquí les traemos una buena charla motivacional. ¿Se acuerdan del grito profético? ¿Se acuerdan de la proclama de los profetas en el Antiguo Testamento? Ellos no llegaban diciendo, así dice el Señor. Yo no creo que eso es así en los libros. Yo cada vez que leo eso en los libros proféticos, mayormente está entre signos de exclamación, y me gusta cuando estoy haciendo una lectura de los libros proféticos detenerme en esas expresiones. Así dice el Señor. Así dice Jehová. Porque eso debe realmente sacudir a una audiencia. Eso debería sacudir realmente a quien está escuchando. Y luego vean el capítulo 13, verso 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es anunciado el perdón de pecados. ¿Qué estaban anunciando los apóstoles en el día de la iglesia primitiva? El perdón de pecados. Hermanos, esto no es como el merolico que vende cobijas en la verbena. No es un comercial para la verbena navideña, pero es el ejemplo que se me vino a la mente, ¿no? ¿Has escuchado? Más o menos usan un micrófono como este y están ahí, pásele. Empiezan con una oferta de 3,000, terminas pagando 800 y sales con un montón de bultos de cosas ahí. No, los apóstoles anunciaban el perdón de los pecados. Cada vez que me subo a un avión, recuerdo de este ejemplo que el predicador dice de las azafatas, ¿no? Cuando las azafatas están en el momento más especial, más importante de su día, cuando te están diciendo cómo te abroches el cinturón, que leas el librito este que está ahí, sobre todo si estás en las puertas de emergencia para saber qué hacer si hay un incidente. Nadie pone atención. Yo me subo al avión cuando veníamos o íbamos, no sé, y le digo a mi esposa, ahí estoy yo el domingo. Es igual que una azafata. Estás dando el mensaje más importante para la vida y hay quien está en el celular. Hermano, el celular no te va a salvar. O hay quien está descansando tranquilamente. Ay, hermano, yo entiendo a las azafatas. Y yo le dije a mi esposa, por favor, prestémosle atención, aunque sea tú y yo. Pablo ha identificado el evangelio de Dios y ahora dice que este evangelio es de su Hijo. Lo cual nos recuerda que eso no es el invento de Pablo, este no es el invento de los apóstoles, este no es el invento de un predicador famoso, ni siquiera es el mensaje de Pablo. El evangelio es la iniciativa de Dios en el plan redentor para salvar pecadores, para presentarlos un día ante el Padre en el cielo y decir, esta es la novia que compramos a precio de sangre. Pero el evangelio tiene dos aspectos y muchas veces no lo entendemos, así que yo lo puse en una forma de lista para ti y para mí. El evangelio tiene aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Y tristemente para muchos el evangelio solo tiene aspectos subjetivos. Entonces yo lo puse ahí para ti y
podemos revisarlos y que puedas considerarlos. ¿Cuáles son los aspectos objetivos del Evangelio? Lo que hizo Jesús, su vida perfecta de obediencia, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo, su derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, esos son los aspectos objetivos del Evangelio, pero también tiene aspectos subjetivos. ¿Cómo nos beneficia la obra de Jesús? ¿Cómo cambié desde que escuché el Evangelio? Lo que yo soy ahora en Cristo. Objetivos y subjetivos. Y si tú ves la lista, vas a poder entender por qué el Evangelio está bajo ataque. El Evangelio está bajo ataque en nuestros días porque mayormente cuando una persona proclama el Evangelio en nuestros días, recurre a los aspectos subjetivos. Comienzas a decirle a la gente, yo maté a 300. Soy hiperbólico, pero quiero que me entiendan. Yo maté a 300, usé tal arma, usé tal cuchillo, yo era muy malo, que no me ves la cara. Hermano, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene una mínima pincelada tuya y mía, pero está cargado al 100% de Jesús. Cuando una persona viene a los pies de Cristo por un corito, el día que el corito no se cante en la iglesia se va a ir, porque fue subjetivo. Cuando gente viene a Cristo por el testimonio de un predicador, también se va a ir, porque ese predicador es un pecador más. Pero lo único que realmente hace el efecto es que la gente pueda venir al Evangelio por los méritos de Cristo. Así que el mensaje que mayormente nosotros comunicamos es Jesús. Entonces, proclamamos el Evangelio, dice Pablo, con todo espíritu, ¿sí? Pero tienes que asegurarte que tu Evangelio, que el Evangelio que tú estás predicando, está comunicando a Jesús. Entonces, estos aspectos deben ser equilibrados. Predicamos a Cristo para la salvación de las almas en nuestra comunidad. Y al final, si te queda tiempo, hablas de ti, de lo que Cristo ha hecho. Es más glorioso hablar de la cruz, es más glorioso hablar de la tumba vacía, es más glorioso hablar de la ascensión, es más glorioso hablar del día de Pentecostés, es más glorioso hablar de la intercesión de Cristo por los santos ante la presencia de su Padre en el cielo, que hablar de ti y de mí. Entonces el Evangelio está bajo ataque en nuestros días porque la gente piensa que predicar el Evangelio es contar 3 testimonios de lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Cómo me siento cada domingo al venir a la iglesia? Eso no es el Evangelio. Jesús debe ser el contenido de nuestra predicación. Este fue el encargo de Dios a Pablo. Cuando un predicador no tiene nada que decir, va a contar historias. Cuando un predicador quiere predicar el Evangelio, va a glorificar a Jesús entre nosotros. Va a exaltar el nombre de Jesús entre nosotros. Y el tiempo se le va a ir muy rápido y eso es un recordatorio para mi bosquejo de que voy retrasado. Una vez más, recordemos que el Evangelio es un buen mensaje, es una buena noticia. Es como el médico que te está revisando. El médico anterior que te ha visto te está diciendo que te vas a morir, pero tú vas con una segunda opción. Ese médico te revisa, tiene aparatos más modernos, te pidió estudios que el otro médico no te pidió y de repente te dice, Señor, tengo una buena noticia para usted, usted no se va a morir. Bueno, ese médico te acaba de proclamar el Evangelio. Es una buena noticia, ¿no lo crees así? Es como el soldado que va a batalla, ha peleado por algunas horas y regresa con un mensaje al batallón y él dice, hemos ganado. Es una buena noticia. Es como el vigilante que estaba en las torres de vigilancia en la era antigua y cuando veía que el emisario que ellos tenían en la batalla venía corriendo
simplemente por verlo cómo venía corriendo. Sabía si lo que él iba a comunicar era bueno o era malo. ¿Cómo se ve el evangelio que tú y yo proclamamos? Cuando tú llegas y proclamas el evangelio, otros pudieran decir, ¿esta es una buena noticia? Bueno, preguntémoslo. Número 3, oramos por la iglesia que el evangelio alcanzó. Esta es una tercera manera como tú puedes servir al Señor. Orando por la iglesia que el evangelio alcanzó. Verso 9b, dice Pablo, me es testigo de cómo sin cesar, el testigo es Dios, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Observen la primer pasión de Pablo. La primer pasión de Pablo en este pasaje es su comunión con Dios. Está orando. Está orando. Está orando. ¿Cuándo oramos? Bueno, algunos niños dirán esta mañana, oramos en el desayuno, oramos en la comida y oramos en la cena y posiblemente oramos para dormir. Bueno, eso está bien para tu niño y mi niño de 3, 4 años, pero si tú tienes 40 y sigues pensando que eso es suficiente, estás atrasado de noticias. Oramos o debemos orar como Pablo, porque aquellos que han sido alcanzados con el evangelio puedan verdaderamente crecer. Tanto la intercesión de Pablo por ellos es una súplica especial de que su esperanza de venir a estar con ellos. Observan cómo Pablo usa el término la voluntad de Dios, rogando que él pueda llegar a Roma cuando sea la voluntad de Dios. La vida de Pablo, la vida de oración de Pablo lo vemos regado por todas las cartas. En todas las cartas él está orando. A veces ora por la iglesia, a veces ora por el pastor, a veces ora por los misioneros, a veces ora por los diáconos, a veces ora por personas específicas, pero Pablo está orando. Y solamente quiero recordarte algo, querido hermano. Cuando tú y yo oramos, o cuando tú y yo no oramos, hay un testigo principal que nos está observando. ¿Cómo se llama? Dios. Tú a mí me puedes decir que ayunaste y oraste toda una noche y a lo mejor yo te voy a creer y te voy a decir, hermano, qué espiritual eres. Pero Dios sabe si eso es verdad o no lo es. Cuando tú dices, ya oré mucho, bueno, yo entendería que ya oraste 2 o 3 horas, pero posiblemente tu expresión ya oré mucho, son 5 minutos. Entonces a veces nos salvaguardamos en frases o en clichés religiosos y decimos, ya oré mucho. Y tú estás haciendo changuitos y diciendo que la persona a la que le estoy declarando que ya oré mucho, no me pregunte cuánto significa mucho. ¿Lo ven? Pablo ora y sigue orando y vuelve a orar. Y lo que Pablo está haciendo aquí es sorprendente. Está orando por gente a la que no conoce, para que ellos sigan caminando en el Señor. Está orando para que su viaje pueda ser bendecido por el Señor en la voluntad de Dios cuando Él quiera que Pablo llegue a Roma. La idea de la intercesión de Pablo es que se da en todo momento. Esta intercesión que Pablo está haciendo por los romanos debe ser una intercesión continua, sin variación. Es una oración repetidamente, nuevamente el tiempo es presente, por lo tanto indica una práctica habitual de Pablo. Así debemos orar por la grey que el Señor ha querido salvar continuamente. Cuando oramos nosotros por otros hermanos aquí en la congregación, cuando están pasando una necesidad, no me tienes que decir cuándo. Cuando sabemos que alguien ha despedido un ser querido o está enfermo, entonces todos estamos ahí concentrados orando por él. Hermanos, de manera natural, nosotros deberíamos de estar orando unos por otros para que el evangelio pueda crecer en nuestras vidas. Entonces, la mejor condición de la iglesia es cuando ora más que su estado actual.
Cuando yo sé que una iglesia está madurando, cuando yo sé que una iglesia está realmente practicando lo que Dios quiere que practique, hay un nivel, hay una forma rápida, y es cuando esa iglesia está orando más. Entonces, Pablo está orando para llegar a Roma. Ahora yo voy a pensar en cómo Pablo llegó a Roma, porque eso nos va a ayudar a entender muy bien este pasaje. Pablo llegaría a Roma más o menos unos 3 años después de que escribió la carta a los romanos. Pablo llegaría a Roma más o menos unos 3 años después de que escribió la carta a los romanos. Pero no llegaría como un misionero. Tampoco llegaría como un plantador de iglesias. Tampoco Pablo llegaría como un predicador itinerante al que una conferencia en Roma le espera. Pablo tampoco llegaría al Coliseo romano para predicar a la grey de Dios reunida allí. Pablo llegaría a Roma como un preso. 3 años después que la carta llega a Roma, Pablo está llegando con grilletes y cadenas, después de un naufragio, después de haber estado en la isla de Malta y ser picado por una serpiente. Entonces Pablo llegaría a Roma. ¿Por qué Pablo estaba orando en el pasaje que leímos? Para que su viaje fuera próspero y él pudiera llegar en la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, mi querido hermano, no era que Pablo llegara como un predicador a Roma. La voluntad de Dios era que Pablo llegara como un preso a Roma. Entonces yo sé lo que algunos de ustedes están pensando, porque yo también lo pensé. Entonces, ¿por qué orar por la voluntad de Dios si la voluntad de Dios pudiera ser contraria a lo que mi mente, dominada por Hollywood y Disney, que todo tiene que tener un final feliz, está pensando? No, escucha la oración de Pablo. Señor, prospera mi viaje y que todo esto sea en la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que Pablo llegara a Roma con cadenas. Queridos hermanos, es en este encarcelamiento donde Pablo sigue agradecido con Dios, número 1 del bosquejo. Está tan agradecido con Dios que escribe Efesios, escribe Filipenses, escribe Colosenses y escribe la carta personal a Filemón. Y luego Hechos capítulo 28 nos dice que Pablo tenía carta abierta para predicar a todo el que quisiera venir a visitarlo. Y entonces nos dice que desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche había una cola de romanos pasando por la casa donde Pablo vivía. Era una prisión domiciliaria por 2 años. Finalmente el preso está predicando el evangelio. Finalmente el preso está escribiendo a la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Colosas y a su amigo Filemón. ¿Y de qué está escribiendo? Está escribiendo del evangelio. Después Pablo va a ser liberado de este encarcelamiento y finalmente Nerón lo va a volver a encarcelar, ya no en una prisión domiciliaria, sino en el calabozo conocido como la Mamertina, en las alcantarillas de Roma. Un calabozo del que muy pocos presos lograban vivir, porque era un calabozo conectado a las alcantarillas. Cuando el nivel del agua subía, el nivel del agua en las prisiones subía y muchos presos eran ahogados. La muerte de ellos eran ahogados y los que no morían ahogados morían por una complicación en sus pulmones, neumonía, pulmonía, cualquier cosa, por la humedad constante en la que ellos vivían. Ahora entiendes por qué Pablo, cuando está escribiendo la segunda carta de Timoteo capítulo 4 y le da indicaciones a Timoteo, le dice: tráeme los libros, quiero seguir leyendo, tráeme mi capa. Tenía frío. ¿Por qué tenía frío? Porque vivía en un ambiente húmedo continuo. Eso era la Mamertina. Entonces la voluntad de Dios es el deseo de Dios que procede de su corazón. Es una expresión que se atribuye 23 ocasiones en el Nuevo Testamento y cada vez que la voluntad de Dios aparece en el Nuevo Testamento se habla de una confianza en los planes soberanos de Dios.
¿Puedes pensar eso? La voluntad de Dios por la que Pablo está orando es, Señor, tú tienes planes soberanos, llévalos a cabo. ¿Cuál era el plan soberano de Dios para Pablo? Que él llegara preso a Roma. W. Vine, el comentarista del Nuevo Testamento, dice, cuando se refiere a Dios, significa un designio misericordioso. La sumisión a esta voluntad no es incompatible con la oración constante. A menudo la oración recibe respuesta de una manera que no anticipamos. Y eso es una realidad para Pablo. Él no anticipaba que la respuesta de Dios al pedir un viaje próspero a Roma fuera llegar como un preso. Ninguno de nosotros está pensando cuando pedimos prospera tu obra en cierto lugar que algo malo va a aparecer, va a suceder. Pero nada más quisiera recordarte que cada vez que Dios ha hecho algo glorioso o grandioso a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, en su mayoría de veces ha sido a través del derramamiento de mártires. Imagínate estos hermanos nuestros pidiendo un gran despertar, un gran avivar en sus naciones y de repente Dios dice, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sin ti. De hecho, lo voy a hacer y lo voy a hacer por medio o a través de tu sangre. En otras palabras, estás orando por un despertar de Dios, vas a morir para que ese despertar inicie en esta nación. Esa ha sido la historia de la iglesia cristiana a lo largo de las generaciones. El comentarista Vernon McGee dice acerca del viaje de Pablo, Pablo está orando por un viaje próspero para llegar a Roma. Cuando leemos acerca de su viaje en el libro de los Hechos, no parece exactamente próspero. Fue como prisionero, se vio envuelto en una terrible tormenta en el mar, el barco se hundió, fue mordido por una víbora cuando llegó a tierra. Sin embargo, su viaje fue próspero. No fue próspero para él, fue próspero para Dios. Así Dios quiso que Pablo llegara a Roma. Entonces, hermano, ¿cómo estamos orando por el avance del evangelio? Pablo está orando para que el evangelio avance en Roma y la forma como eso se ve es a través de que los romanos puedan crecer en el evangelio y que los que no son creyentes puedan venir al evangelio. Número 4, seamos apasionados de comunicar el evangelio. Ya dije, seamos agradecidos. Ya dije que tenemos que orar para que esto verdaderamente sea una realidad visible. Ya dije que debemos servir. Así que número 4, seamos apasionados para comunicar el evangelio. Verso 11, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Pablo anhela vehementemente llegar a Roma para impartir un don espiritual. Esto no es el capricho de un predicador. Esto no es el sueño guajiro de un predicador novato que quiere hacer algo. Pablo realmente anhela llegar a Roma para ministrar a los santos, para impartir un don espiritual a través del cual estos santos puedan crecer en el Señor. Entonces, hermano, ¿qué te motiva cuando hablas? ¿Para qué vives? ¿Qué gobierna tu vida cuando tú estás hablando de servir al Señor? Mi esposa hace unos meses me pidió que leyera un libro y yo se lo he dicho a ella varias veces. Este es un autor que es un editor de libros. Su fuerte no es la escritura. Bueno, su fuerte no es que su nombre sale como el autor de un libro. Su fuerte es editar libros. Ha pasado, no sé, 40 años siendo el editor de un montón de gente. Y yo le digo, y cada vez que yo iba avanzando en el libro le decía, tiene cosas buenas, pero yo lo dejaría como editor. Como autor me aburre. Ha repetido lo mismo no sé cuántas veces. Ese es el mismo efecto que tú y yo tenemos cuando escuchamos a gente rollera, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien que te está diciendo lo mismo, pero hace esto y luego hace así,
Y luego... Y llegas al punto en el que tú dices, por el amor de Dios, dime lo que me quieres decir, pero ya dímelo. Ese deseo de Pablo por decir, por comunicar, por impartir un don espiritual, no es que él quiere ser un rollero entre los romanos. No es que él quiere decir palabras y palabras y hablar y más hablar y hablar. ¿Quieres saber cómo se define un rollero? Te voy a dar mi forma de definir un rollero. Estás en una mesa sentado. Te paras porque ya estás medio mareado con el rollero. Dices, ahorita voy a venir. Vas y das una vuelta a la farmacia. Regresas a los 45 minutos. Y cuando regresas y te sientas, la misma persona está hablando. Tienes ante ti a un rollero. Cautiva la atención y él no entiende que hay otras personas allí que también tienen boca, lengua, mente, pensamientos y que pueden articular pensamientos. Entonces, el desprecio que nuestra alma tiene con una persona rollera es este. Cuando esa persona se va, entonces tenemos los comentarios editoriales. Sabe mucho. Pero una persona que sabe mucho en esa manera no comunica emociones, comunica conocimiento. Es como mi suegro. Mi suegro fue una vez con el doctor. Y el doctor le dijo a mi suegro, usted tiene que ir con mi esposa al laboratorio y yo le recomiendo a usted que pierda peso, porque usted está muy mal si no pierde peso. Entonces mi suegro se paró con el doctor. Se entiende que el doctor y la doctora son esposos. Mi suegro cruza del consultorio al laboratorio y cuando llega ve que la esposa del doctor está obesa. Y entonces mi suegro llega a esta lógica. Este doctor me quiere hacer bajar a mi peso, pero no puede hacer bajar peso a su esposa. Yo voy a regresar con este doctor cuando él logre que su esposa pierda los 20, 30 kilos que él quiere que yo pierda. Eso es más o menos lo que sucede cuando tú tienes frente a ti una persona que está simplemente hablando por querer hablar, pero no comunica nada. No, Pablo no es un rollero. Pablo no es una persona que quiere ir para tener... Como me lo han escuchado muchas veces decir, diarrea verbal con los romanos. No está ahí para hablar con los romanos solamente como para decir tontería y media. Quiere realmente comunicar el don espiritual que Dios le ha dado. Entonces yo voy a ver lo que él dice a los romanos en el 15:23. Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pablo anhela verlos, Pablo anhela comunicar este don. Entonces, ese anhelo es el génesis del ministerio. Ese anhelo por compartir con los demás lo que Dios te ha dado a ti, es la manera como el ministerio arranca. Tienes algo que no es tuyo, tienes algo que es de Dios y lo quieres dar. Entonces no servimos al Señor por obligación, no servimos al Señor por imposición, sino que servimos al Señor de lo más profundo de nuestro ser porque queremos darle a la gente lo que Dios quiso compartir con nosotros. Lo dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Lo ves? Pablo, ¿qué nos tienes que decir acerca de ti? Nada. Pablo, ¿qué historias tienes para nosotros? Ninguna. Pablo, pero cuéntanos cómo te fue en tus últimos viajes. Nada. Lo que yo tengo para ustedes es el evangelio. Y ay de mí si no predico el evangelio. Esa era la carga de los profetas entonces en el Antiguo Testamento. Esa era la carga de Juan Knox cuando oró en Escocia. Y cuando oró en Escocia, él dijo, oh Dios, dame Escocia para Cristo, si no muero. Y parece ser que Dios contestó esa oración, por lo menos en el día de Juan Knox. Pablo quiere impartir entonces
de lo que tiene. Porque hermanos, seamos sinceros, no podemos dar lo que no tenemos. Damos de lo más profundo de nuestro ser, damos de lo más íntimo de nuestro ser. La palabra don en este verso es una palabra de difícil traducción, porque Pablo utiliza la palabra don de varias maneras a lo largo de Romanos. Habla de Cristo como un don en Romanos 5. Habla de las bendiciones espirituales de parte de Dios para la iglesia en Romanos 11. Y habla de dones espirituales en Romanos capítulo 12. Entonces es una expresión difícil, pero en el contexto observemos que no dice dones espirituales. Entonces, Pablo no está hablando de que él se quiere acercar para compartir dones, en ese sentido extravagante que un apóstol podía tener. Es decir, Pablo no está diciendo quiero acercarme a ustedes para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. No está hablando de eso. Realmente Pablo está hablando de una bendición espiritual. Quiere dar lo que de gracia él ha recibido del Señor para que los romanos crezcan en el evangelio. Charisma neumaticón, que es la traducción de esa palabra al griego, habla de impartir una bendición espiritual de carácter general. Es decir, mayormente en público o teniendo a los hermanos reunidos para que ellos puedan crecer en el Señor. Vean cómo Pablo lo dijo en otras cartas, Efesios 3, 16. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. El ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Primera de Tesalonicenses 2:8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Primera de Tesalonicenses 3:2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. ¿Puedes verlo? Pablo había bendecido a otras ciudades con los dones que Dios quiso compartir con él. Ahora desea que los romanos puedan recibir de parte de Dios a través de su vida soberanamente. Por eso pide que prospere su viaje. Bueno, ¿en qué pudiéramos pensar? Pudiéramos pensar en la predicación de Pablo, la enseñanza, la exhortación, la oración, la guianza, el consejo pastoral, o incluso en el ejercicio de disciplina sobre la vida de algunos romanos. ¿Qué nos recuerda esto? Que nuestros dones han sido dados por Dios para la edificación de los creyentes, no para nuestra propia edificación. Pablo nos recuerda que servimos al Señor cuando no somos botellas que almacenamos temporalmente algo, sino que somos como un manantial del que deben correr ríos de agua de vida. Entonces, hermanos, el apóstol no busca darles algo para iniciar la vida cristiana. Realmente el apóstol busca darles algo que pueda confirmarlos en su caminar. Cuando estás queriendo compartir el evangelio, a lo mejor das un folleto, das un pequeño panfleto de las Escrituras. A veces regalamos el evangelio de Juan para que alguien tenga acceso a la palabra de Dios. Conforme esa persona va madurando, le regalamos un Nuevo Testamento o luego le regalamos una Biblia completa para que la pueda leer. ¿Cómo vamos haciendo eso? Cuando vas viendo la manera como esa persona está caminando y creciendo en el Señor. Y si es evidente su crecimiento, entonces das herramientas que pueden ser de mayor bendición. Entonces, eso es lo que Pablo quiere. Sabe de la fe de los romanos, pero entiende que Dios le ha dado algo a él específicamente para que las iglesias en cada ciudad que él ha visitado puedan madurar. Así que les dice a los romanos, yo quiero darles esto que he recibido de parte del Señor. La palabra ahí confirmar o establecer es esterizo y habla de hacer firme o sólido algo. Habla de fijar firmemente en un lugar.
¿Cuál es el lugar en el que Pablo quiere que los romanos estén bien fijados, bien colocados? El Evangelio. Esa palabra esterizo, lo opuesto a esterizo sería tambalear en la fe. Entonces Pablo quiere ir a Roma, quiere predicarles el Evangelio, quiere proclamarles el Evangelio, porque su anhelo es que la fe de los romanos no tambalee. Entonces Romanos fue escrito para nuestra fe y para nuestra madurez. Faltó una Z. Romanos fue escrito para que nuestra fe crezca, y madure de manera firme. Perdón, leí mal. Que nuestra fe crezca y madure de manera firme. Vean cómo lo dice en el 15:29. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo está seguro que tiene la plenitud de la bendición de Cristo, pero quiere llegar ahí para impartir esos dones. Y número 5, la quinta manera que el pasaje nos presenta que podemos servir al Evangelio es animándonos mutuamente en el Evangelio. Animándonos mutuamente en el Evangelio. Verso 12. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Diga conmigo eso, nos confortemos mutuamente. Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Yo no sé si vas a conectar todo el pasaje aquí, todo lo que hemos dicho de Romanos, pero este es el teólogo. Esta es la teología sistemática andando en su día. Este es el plantador de iglesias. Este es el pastor. Este es el que envió a un montón de gente a abrir iglesias. Y todavía él revela la humildad de un verdadero cristiano al decir, quiero darles de lo que Dios me ha dado a mí a través de dones espirituales. Yo quiero dárselos. Yo quiero edificarlos a ustedes. Pero entonces él dice, quiero que ustedes me edifiquen a mí mutuamente. Voy a tomar el ejemplo que ya dije anteriormente. ¿Sabes por qué un rollero jamás va a ser edificado mutuamente por una iglesia local? Porque no permite que otros hablen. Una persona que solo habla él y él y él jamás va a ser edificado por una iglesia local, porque esa iglesia local no puede venir a dar retroalimentación. Esa iglesia local no puede venir, tener la impresión de venir y dar algo de lo que Dios les ha dado. Entonces, aquí está el hombre humilde. Este no es un pastor soberbio. Este es un pastor humilde que está diciendo, voy a ir a impartirles lo que Dios me ha dado a mí. Pero ya que estoy allá, de pasadita, edifíquenme mutuamente a mí. Denme de lo que Dios les ha dado a ustedes. Entonces, ese es el tipo de ánimo que fomenta el verdadero compañerismo cristiano. Aquí vemos que Pablo se consoló con el fruto de las labores ministeriales de otros siervos de Dios. Lo vuelvo a decir, él no ha llegado a Roma, pero él está agradecido a Dios por lo que él quiso hacer con otros predicadores. No se nos dice quién fue, no se nos dice el nombre, no se nos dice cómo llegó el evangelio a Roma, pero dicha reciprocidad es siempre una de las grandes motivaciones subyacentes del ministerio. Entonces lo voy a decir de esta manera, necesitas a otros creyentes y otros creyentes te necesitan a ti. Necesitas a otros creyentes y otros creyentes te necesitan a ti. Hermanos, los que servimos al Señor en la predicación pública, en la enseñanza, necesitamos a otros creyentes que nos edifiquen a nosotros mismos. Romanos 15:32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. ¿Ven lo que Pablo está reafirmando lo que está diciendo en el 1:12? Quiero llegar a Roma en el día que la voluntad de Dios sea y quiero encontrar confortante reposo con ustedes.
Entonces voy a cerrar y voy a revisar la agenda de Dios, porque lo que hemos revisado es la oración de Pablo pidiendo un próspero viaje. Pero ahora revisemos la agenda de Dios, veamos la llegada de Pablo a Roma, después de haber naufragado, después de haber sido picado por una serpiente en la isla de Malta. Hechos 28:13 nos comunica la llegada de Pablo a Roma. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos. Observa eso. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, ¿a quién vio? A sus hermanos. ¿Quiénes eran estos hermanos? Los que habían recibido la carta a los romanos 3 años antes. Y cuando vio a sus hermanos, dio gracias a Dios. ¿Y qué? Y cobró ánimo. ¿A qué Dios está dando gracias? Al Dios al que él había orado y le había dicho, prospera mi viaje. Cuando sea tu voluntad que yo llegue a Roma para predicar el evangelio. Ahora viene aquí este hombre caminando a Roma, posiblemente con cadenas en sus manos, como un preso. En el horizonte de la ciudad de Roma han salido estos hermanos llenos del Espíritu Santo, a los que Pablo les ha dicho, voy a ir allí para dar de mis dones espirituales, pero quiero que ustedes también conforten mi alma. Y ahora Pablo está ahí viniendo, no como el gran predicador, sino como el gran tonto que ha apelado al César y que de hecho los magistrados han dicho, si este hombre no hubiera apelado al César, pudiera estar libre predicando por todo el evangelio. Aquí viene el predicador fracasado en la agenda de los romanos, desalentado, desanimado posiblemente por todo lo que ha visto. Pero entonces el Señor le dice, Pablo, deseo cumplido. Querías que los romanos confortaran tu fe. Aquí están. Estos son tus hermanos a los que escribiste, no conoces sus rostros, nunca les predicaste, nunca les bautizaste, pero ahora aquí está la iglesia del Señor Jesucristo para confortar tu alma. Eso jamás será la realidad de un hombre orgulloso, pero esa será siempre la realidad de un hombre humilde que está dispuesto a recibir de otros lo que otros pueden dar para bendecir su vida. Entonces, ser animados es una bendición mutua para ambas partes. Pablo puede animar predicando el evangelio. Estos hermanos pueden animarlos recibiéndolo en Roma, posiblemente en uno de los momentos más caóticos por los que Pablo ha llegado. Esto me recuerda al gran misionero William Carey, cuando él está dejando Inglaterra para ir a la India a predicar el evangelio. Y él está diciendo a los que están allí para despedirle en el barco, yo iré a lo más profundo de la India, bajaré al pozo más profundo para predicar el evangelio, pero ustedes deben sostener la cuerda. Necesitas ánimo mutuo. Cuando lees la biografía de Carey, te das cuenta que muchos hermanos, cuando escribían a Carey, con el paso de los años, utilizaban esta expresión para animarlo. William, seguimos deteniendo la cuerda. Seguimos deteniendo la cuerda. Este tipo de fortaleza solo se puede dar cuando nos mostramos humildes, pero también cuando nos involucramos. A veces te toca animar y a veces te toca ser animado. Primera de Corintios 2:3. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Bueno, eso no parece ser la mejor carta de presentación de un pastor o de un misionero o de un predicador. Pablo, ¿cómo es que si estás con mucha debilidad, temor y temblor vas a venir acá? Pero esa es la manera como regularmente un siervo de Dios debería de verse.
Sobre todo un siervo que está predicando el evangelio, porque sabe que no se trata de él, sino se trata de Jesús. Entonces simplemente quisiera animarte, porque el desánimo es una arma favorita de Satanás. El desánimo es un arma favorita de Satanás. Si tuvieras la vida de muchos creyentes que están ahora en bancarrota, es porque el desánimo prolongado ha llegado a sus vidas. Nadie los ha animado, nadie ha orado por ellos. Sucede con las ovejas, sucede con los pastores, sucede con los misioneros, sucede con plantadores de iglesias. Pareciera ser que esta arma de Satanás ha funcionado muy bien a lo largo de la historia porque él sigue utilizándola de manera continua. Puede parecer tan insignificante decir una o dos palabras de aliento, pero cuando se trata de esto, los efectos que pueden lograr son inimaginables. Una palabra de aliento puede hacer mucho más que cientos de sermones. Una palabra de ánimo, una oración donde tú estás pidiendo a Dios que alguien sea vivificado, restaurado, alentado, puede ayudar tanto. Este es el hombre que como pastor nos modela mucho de liderazgo. Pero ponte a pensar, voy a pensar en términos de un pastor. El ejercicio pastoral puede ser muy desanimante. ¿Te has preparado por horas para compartir el evangelio en un domingo? En tu primer visión de un auditorio hay gente profundamente entretenido en las redes sociales. Ves al hermano que se duerme, al que nunca deja el celular, al que te ve con una mirada retadora como diciéndote, sé que lo estás diciendo por mí. Si predicas a 50 y 48 vienen después del sermón y te dicen, gracias a Dios por tu vida, tú vas a salir de esa puerta y no vas a pensar en los 48, vas a pensar en los 2 que no vinieron. Porque así funciona nuestra alma. Nuestras emociones son así. Y no estoy diciendo que esto significa que tienes que venir después de cada sermón. No. Estoy diciendo cómo el desánimo puede llegar a nuestras vidas. Pero hermano, quiero animarte a algo esta mañana. Cuando no tenemos nada que decir, solo anima a tu hermano a seguir confiando en el plan de Dios para su vida. ¿Lo puedes imaginar? El gran apóstol, el gran teólogo, el gran pastor, el gran plantador de iglesias en todo el Mediterráneo necesita ánimo. O sea, este es Pablo diciendo, quiero animarles y necesito ser animado por ustedes. Nuestra actitud debe ser la misma, animar a nuestros hermanos a seguir adelante y salir del pozo en el que se puede encontrar. Hace unos días, en esta reunión en la que estuvimos, donde tú no esperas que en una reunión de 7,000 personas, Dios pudiera trazar su agenda. Pero entonces voy a cerrar con esto. Estamos en esta reunión, queremos ir rápido a la librería por la tarde y estábamos en un auditorio donde teníamos que caminar 1 kilómetro para ir a la librería. Entonces lo primero que hacemos cuando vamos saliendo de esta reunión con miles de gente pasando, es decir, lo que esté más rápido, allí vamos a comer. Y lo que estaba más rápido era un carrito con alitas al carbón, así que hice la cola allí. Cuando estoy llegando, pongo mi mochila en una mesa, pongo mi saco en esa mesa y le digo a mi esposa, aquí vamos a comer, yo voy a comprar, tú espérame aquí. En un instante veo que mi esposa toma mi mochila, mi saco y lo cambia de una mesa a otra y yo digo, qué raro. Llego con la comida, me siento y entonces mi esposa me dice, él necesita hablar contigo. Este es un joven, más o menos 22, 23 años. Y cuando yo comienzo a hacer un par de preguntas para saber de qué estamos hablando, es un joven de Campeche, un médico recién graduado, y él está diciéndome, vine aquí porque hace apenas 2 o 3 meses yo empecé a escuchar a estos predicadores y yo me di cuenta que estaba en una iglesia donde el evangelio no está siendo predicado. Tengo muchas preguntas.
He estado buscando una buena iglesia en mi ciudad y no he encontrado una sola. Todas están llenas de emociones. Todas están llenas de lo que yo mismo dejé en la congregación, donde de hecho nací y crecí. Entonces comienzo a platicar con este hermano, comienzo a afianzarlo en el Evangelio. Comienzo a decir, no conozco a nadie en Campeche, pero conozco un par de hermanos cerca de la zona que nos pudieran recomendar una congregación para ti. En la otra punta de la mesa está una anciana. Esa anciana me dice, pastor, ¿usted pudiera conseguirme una iglesia en Francia? Y yo sé que tú te ríes. Pero entonces comenzamos a escuchar la anciana, una colombiana, radicada en Francia por 35 años, que estuvo en los Testigos de Jehová por 10. Y ella dice, me salí de los Testigos de Jehová porque me aburrieron. Entonces tú dices, un joven de Campeche que tiene 2 o 3 meses de leer su Biblia, de preguntar a la Biblia, de cuestionar la Biblia, una anciana colombiana que vive en Francia y que está necesitada de una iglesia. Y en la otra esquina, su sobrina, una colombiana radicada en Colombia, que está diciendo, yo también tengo necesidad de una iglesia en Colombia. Y entonces tú dices, bueno, yo soy un pobre venadito que vivo en la colina de los Mochis y ni conozco Campeche y mucho menos conozco Colombia y mucho menos conozco Francia, pero aquí tienes el corazón hambriento de 3 personas por el Evangelio. Bueno, quise empezar por lo más lejano posible, así que empecé a buscar una iglesia en Francia. Encontré una iglesia ayer y ayer mismo puse este mensaje a esta querida hermana con la que he estado enviando los devocionales cada día. Y entonces esta hermana me dice, pastor, esa iglesia queda a 1 hora y 20 minutos de mi casa en transporte público. Escucha esto. Pero si usted me dice que es una buena iglesia, estoy dispuesta a correr la milla extra. Entonces yo quiero ir a comprar libros, porque esa es la única oportunidad que tengo de comprar libros. Pero entonces le digo a estos hermanos, ¿podría orar por ustedes antes de irme? Y ellos me dicen sí. Así que estoy yo orando por un campechano, por una colombiana radicada en Francia y por otra colombiana diciendo, Señor, tu evangelio es tan excelente. Tu gracia es tan grande que ahora yo quisiera rogarte que mis hermanos pudieran encontrar un lugar donde alimentarse su alma. Entonces vamos mi esposa y yo caminando y vamos diciendo, estadísticamente, esto no hubiera pasado en nuestros planes. Pero esa era la agenda de Dios para ese día. Esa era la agenda de Dios. Bueno, entonces me tocó animar a estos creyentes. 48 horas después, yo estoy sentado en una mesa. Este es el padre y un hijo. Los dos se llaman igual, Saúl Chanona. Este es el hombre que hace 7 años me invitó a predicar en Tuxtla Gutiérrez para una conferencia de educar en el hogar. Y a lo largo de esos años me tocó ayudar a este muchacho a que llegara al seminario, cursar el seminario. El Señor me permitió bendecirlo con algunas herramientas para que él estudiara. Y ahora él está pastoreando por los últimos 3 años. Y él estaba pregunte y pregunte y pregunte cosas. Y eso es música para un pastor. Y yo estaba contestando y contestando, pero al final fue tan enriquecedor y yo le decía a mi esposa, wow, si por esto vinimos, esto es suficiente. Él piensa que yo estoy dando algo, pero realmente él está animándome. Así que corrimos de esta cita para cenar con David Ochoa,
ese joven que algunos de ustedes no conocen, pero llegó a esta iglesia cuando tenía más o menos 13, 14 años. Me tocó discipularlo, me tocó bautizarlo, me tocó animarlo para servir. Nos tocó enviarlo a la India un año cuando él se fue. Algunos de ustedes lo recuerdan. Después, cuando llegó, se quiso casar y se casó con una regia, y esa regia se lo llevó a vivir a Monterrey. Entonces estuvimos con este hermano, querido hermano, y él piensa que yo lo bendije, pero realmente él me animó. No solamente porque pagó los tacos, sino me animó cuando yo lo escuché. David es el director de la escuela dominical en la iglesia donde él radica en Monterrey, pero sus hijas no van a la escuela dominical, porque él dice, nuestros hijos deben quedarse con nosotros cuando adoramos al Señor. Entonces eso parece raro, el director de la escuela dominical en una iglesia, pero no permite que sus hijas van a la escuela dominical, porque lo que él vio aquí es que adoramos al Señor juntos. Esta escuela tiene un colegio cristiano desde primaria hasta la universidad, pero él dice, nosotros decidimos educar en el hogar. Quienes conocen a David saben que es tan amoroso que no ocupas mucho para llorar. Finalmente, cuando llegamos al hotel y bajamos del carro, él dice a su esposa, debo bajar y despedirme de mis queridos hermanos. Cuando tú piensas que Dios te puso en un lugar para animarte, pudiera sorprenderte si eres humilde, que de hecho hay mucha gente que pudiera edificarte a ti mutuamente. Entonces, mis hermanos Chanona y David y su familia sirvieron ese día para edificarme a mí, y posiblemente unas 48 horas atrás yo había servido a estos hermanos edificándolos a ellos. ¿Qué anima a un pastor? Cosas muy sencillas, como la de esta mañana. Hemos estado orando por un matrimonio en el Estado de México, al que por el último año hemos venido alimentando vía internet. Un joven que llegó a conocerme por la internet, comenzamos a enviar los devocionales, después él comenzó a buscar de nuestras enseñanzas, después finalmente llegamos a hablar. Finalmente inició un pequeño grupo en su casa, él y sus vecinos. Y esta mañana yo simplemente daba una palabra a él en la mañana y él me regresa una foto. La foto es su sala. Estas dos familias reunidas con un televisor enfrente, escuchando el mensaje del domingo pasado. Ellos van una semana atrás para asegurar que la transmisión no se cae. ¿Qué anima a un pastor? Simplemente ver que el evangelio avanza en la vida de aquellas personas a las que Dios te permite bendecir. Como Juan lo dijo, no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces, hermano, anima a otros creyentes. A veces tenemos un enfoque como de animar al que le vemos la cara más pálida, como al que le vemos la cara más desubicada, desenfocada. Permíteme ubicarte. Algunos tenemos la cara así de forma natural. Realmente somos llamados a animarnos mutuamente cuando nos vemos en la casa del Señor. A orar los unos por los otros, a amarnos los unos a los otros. Puestos en pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendito evangelio. No se trata de nosotros, se trata de ti. Permite que muchos puedan conocerte, permite que muchos puedan venir a ti, permite que muchos puedan ser edificados, permite que muchos puedan alcanzar madurez espiritual por la predicación de tu evangelio, permite que muchas almas puedan conocerte, como ya hemos orado y agradecido un par de veces en esta reunión. Permite que estas 28,000 copias del Nuevo Testamento, que estas 700 Biblias en la prisión puedan ser usadas para tu gloria y para que muchos vengan a ti.
Permite que no perdamos el tiempo en banalidades, en tonterías, que no perdamos el tiempo en cosas que son ridículas a la luz de la eternidad, sino que podamos venir delante de ti y presentarnos humildemente y reconocer que todos aquí necesitamos del Evangelio y necesitamos de la gracia de Dios viniendo sobre nuestras vidas. Que podamos tener corazones agradecidos, corazones apasionados por el Evangelio, que podamos tener corazones que realmente desean impartir sus dones espirituales para la edificación mutua, que podamos entender que no hay forma de vivir aislados del cuerpo de Cristo, que podamos entender que no hay manera de crecer si estamos solos. Te necesitamos a ti, sí, pero también necesitamos a aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Te adoramos, Señor. Yo voy a terminar de una manera diferente. Júntense ahí 5 o 6 personas. Vamos a orar unos por otros, pero especialmente vamos a orar por ánimo. Vamos a rogar a Dios por ánimo para nuestras vidas. Si el desánimo te ha alcanzado, si el desaliento te ha alcanzado, si las preguntas te han alcanzado, corre a Cristo esta mañana. Ven delante del Señor y pide que Él verdaderamente sea nuestro sustento, nuestro aliento. Señor, aquí está tu grey esta mañana reunida. Aquí está tu pueblo esta mañana reunido. Estamos aquí para la alabanza y para la gloria de tu nombre. Señor, conoces nuestras fragilidades, conoces nuestros desalientos, conoces la condición precisa, exacta de nuestras almas el día de hoy. Tú eres nuestro testigo. Tú eres nuestro testigo, Señor. Eres el testigo de nuestros dolores, de nuestros quebrantos. Eres el testigo de nuestras victorias, de nuestras oraciones, de nuestras convicciones. No podemos engañarte. Y tú mejor que nadie sabes lo que yo necesito. No necesito un toque emocional. No necesito algo pasando en mi alma que simple y sencillamente cause una euforia. No, Señor. Necesito la obra verdadera y genuina de tu Espíritu Santo. Necesito la obra verdadera y genuina de tu Espíritu Santo. Danos a Cristo, danos a Cristo, danos tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo. Que otros puedan preguntar, ¿qué está pasando aquí? Que otros puedan ver los efectos reales del Evangelio en nuestras vidas. Y que puedan anhelar y que puedan desear conocerte. Que todo lo que hagamos sea únicamente para tu gloria. Que todo lo que hagamos sea únicamente para tu gloria. Líbranos de la soberbia, líbranos de la arrogancia, líbranos de la vanagloria de la vida. Manténnos humildes, manténnos con la necesidad de ser edificados mutuamente, manténnos con la necesidad de poder venir a ti una y otra vez, una y otra vez. Y que como Pablo podamos decir, ay de mí si no anuncio, si no proclamo el Evangelio de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, esta mañana y te damos a ti gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén.